¿Qué haría si una noche de invierno, mientras el viento gélido susurra entre las ramas desnudas de los árboles, escucharas voces que no pertenecen a este mundo? Voces que transportan ecos de personas desaparecidas hace décadas, revelando secretos enterrados bajo la nieve. Así comienza nuestra historia. En el pequeño pueblo de Valle Sombrío, diciembre no solo trae consigo el frío, sino también los inquietantes vientos del invierno. Estos vientos, conocidos por sus extraños murmullos, siempre han sido motivo de leyendas y susurros entre los habitantes más ancianos del lugar. Se decía que aquellos que se atrevían a escuchar detenidamente podrían oír las voces de aquellos que desaparecieron misteriosamente hace muchos inviernos. Para Luis, un joven programador apasionado por los misterios de la tecnología y lo sobrenatural, estas historias eran apenas cuentos de abuelas, hasta que una noche, mientras caminaba solo por el bosque, sintió la necesidad irrefrenable de detenerse y escuchar. Los vientos del invierno parecían envolverlo, susurrando su nombre con una familiaridad escalofriante. Luis intentó racionalizarlo, atribuyéndolo a su mente jugando trucos en la soledad de la noche. Pero entonces, una voz clara y desesperada se destacó entre los murmullos: «Ayúdame». El terror se apoderó de él, pero también una extraña curiosidad. Armado con su laptop y su incansable espíritu investigador, Luis decidió investigar la historia de las desapariciones en Valle Sombrío. Sus búsquedas lo llevaron a descubrir que no era el primero en oír esas voces. Antiguos registros y diarios hablaban de vientos que se llevaban a los incautos y de personas que nunca más fueron vistas. Mientras más profundizaba en la investigación, más perturbadoras eran las experiencias que vivía. Las noches se llenaban de pesadillas y las voces se volvían más insistentes. Un patrón emergió: todos los desaparecidos habían tenido un vínculo con un antiguo ritual llevado a cabo en el bosque, un ritual destinado a invocar a seres de otro mundo. Luis sabía que debía seguir las pistas, aunque cada paso lo acercaba más al límite de la cordura. Decidió visitar la biblioteca del pueblo, esperando encontrar algún registro olvidado que le diera una pista crucial. Entre los polvorientos archivos, encontró un libro viejo y desgastado, Los secretos del invierno, que detallaba los peligros de invocar a los espíritus del viento y las consecuencias nefastas de intentar controlarlos. Las advertencias del libro eran claras: aquellos que se atrevían a desafiar los vientos del invierno no solo arriesgaban sus vidas, sino también sus almas. Luis, sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad, no solo para satisfacer su curiosidad, sino para liberar a las almas atrapadas en los vientos. Con el conocimiento adquirido, Luis se adentró en el bosque, esta vez equipado con cámaras y dispositivos para documentar su experiencia. Los vientos eran más fuertes esa noche, y las voces más claras. Cada paso que daba resonaba como un latido en el silencio gélido. De repente, las voces se unieron en un grito ensordecedor, y el viento se volvió una tormenta furiosa. Luis fue empujado al suelo, pero se mantuvo firme, decidido a enfrentarse a lo desconocido. Al alzar la vista, vio figuras etéreas formarse entre la nieve y el viento, sus rostros pálidos y ojos vacíos reflejando el sufrimiento eterno. Luis, con una mezcla de miedo y compasión, extendió su mano, murmurando una oración que había aprendido del libro. Las figuras se detuvieron, y por un momento, el tiempo pareció congelarse junto con el aire. Una de las figuras, una joven de cabellos largos y oscuros, se acercó a Luis y susurró: «Gracias». En ese instante, el viento cesó y las figuras desaparecieron, dejando tras de sí un silencio abrumador. Luis, con el corazón latiendo desbocado, entendió que había liberado a esas almas. Sin embargo, sabía que su propia alma nunca sería la misma. Regresó al pueblo, donde compartió su experiencia con los pocos que se atrevían a escuchar. Documentó cada detalle, con la esperanza de que su historia sirviera de advertencia para otros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Luis comenzó a notar cambios en su percepción del mundo. Los vientos, que antes le parecían simples fenómenos naturales, ahora tenían para él un significado profundo y aterrador.
Los murmullos del viento aún resonaban en su mente, pero ya no estaban impregnados de desesperación, sino de gratitud. Los habitantes del pueblo, al enterarse de la experiencia de Luis, comenzaron a tratarlo con una mezcla de respeto y temor. Los más ancianos recordaban haber oído historias similares en su juventud, pero nadie había logrado lo que Luis había hecho. Decidido a ayudar a otros que pudieran enfrentar la misma situación, Luis creó un blog donde relató con detalle cada paso de su experiencia. Sus escritos rápidamente atrajeron la atención de personas de todo el mundo, quienes compartían sus propias historias de encuentros con lo sobrenatural. A través de su blog, Luis formó una comunidad de apoyo y aprendizaje, donde juntos intentaban desentrañar los misterios de lo desconocido. Cada nueva historia que leían reforzaba la idea de que el mundo estaba lleno de fenómenos inexplicables, y que quizás, solo quizás, había más cosas conectándonos de lo que podíamos entender. El blog de Luis se convirtió en una fuente de conocimiento y consuelo para muchos. Sin embargo, Luis nunca olvidó el riesgo que corrió ni las almas que liberó. Decidió organizar una expedición al bosque de Valle Sombrío con algunos miembros de su comunidad, armados con la sabiduría y el equipo necesario para documentar y posiblemente liberar más almas atrapadas. Al llegar al bosque, el grupo experimentó una serie de fenómenos inexplicables que dejaron a más de uno cuestionando su propia cordura. Sin embargo, la fuerza de la comunidad y la determinación de Luis les permitieron mantenerse enfocados en su objetivo. A medida que avanzaban, las voces en el viento volvieron a manifestarse, esta vez de manera más clara y coordinada. El grupo, guiado por Luis, comenzó a realizar el ritual aprendido del libro Los secretos del invierno. Las figuras etéreas aparecieron nuevamente, pero esta vez no había miedo, solo una sensación de propósito. Las almas atrapadas parecían entender que el grupo estaba allí para ayudarlas. Con cada oración recitada y cada gesto ritual, el viento se volvía más suave, y las figuras, más tangibles y menos espectrales. Finalmente, en un clímax de energía y emoción, las almas liberadas se desvanecieron en una explosión de luz y viento, dejando al grupo en un profundo y sobrecogedor silencio. Luis y sus compañeros sintieron una conexión profunda con esas almas, y una gratitud que difícilmente podían poner en palabras. El grupo, aunque agotado, regresó al pueblo con un renovado sentido de propósito y una historia que contar. La experiencia de la expedición reafirmó la creencia de que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que el espíritu humano es capaz de cosas extraordinarias cuando se enfrenta a lo desconocido. Al documentar esta segunda expedición, Luis no solo compartió los detalles en su blog, sino que también trabajó en un documental que pronto se volvió viral. Las imágenes y testimonios cautivaron a audiencias de todo el mundo, llevando la historia de los vientos del invierno a un nivel de reconocimiento global. Luis continuó su labor de desentrañar los misterios del mundo, siempre con el recuerdo de aquellas noches heladas y las almas que pudo liberar. Y así, queridos amigos, recuerden que el mundo está lleno de secretos y misterios que a veces es mejor no desenterrar. Si alguna vez se encuentran caminando en una noche de invierno y escuchan voces en el viento, tal vez sea mejor acelerar el paso y no mirar atrás. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué les pareció. Hasta la próxima, y manténganse a salvo de los vientos del invierno.